Buenas noches, ilustrísimas autoridades, cofrades y hermanos de la Semana Santa de Viveiro, señoras y señores. La Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro viene trabajando sin prisa, pero sin pausa, en el fomento de las manifestaciones de la religiosidad y devoción de nuestro pueblo, tanto en el aspecto litúrgico como en el de sus procesiones, cuya belleza, religiosidad y suntuosidad superan cada año a los de los anteriores. Otro de los grandes objetivos de la Junta de Cofradías es el dar a conocer las excelencias de nuestra Semana Santa, tanto a nuestros convecinos como, y de una manera especial, a los habitantes de otras comarcas y regiones, que cada año, en mayor número, nos vienen visitando en estas fechas y se unen a nuestras devotas celebraciones. Este año ha sido especialmente fructífero en este aspecto. El cartel anunciador de la Semana Santa y el libro pregón de la misma ya han sido remitidos a multitud de destinos, tanto de España como del extranjero. Hemos tenido la satisfacción de manifestar las excelencias de nuestra Semana Santa en una ciudad tan importante como es Vigo, a donde se ha desplazado una representación de nuestras cofradías y autoridades civiles y religiosas, cuya presencia ha sido arropada por una nutrida y selecta asistencia de personas que elogiaron los valores religiosos y turísticos de nuestra Semana Mayor. Quiero aprovechar esta ocasión para manifestar nuestro agradecimiento al recentísimo Ayuntamiento de Viveiro, y en especial a su alcalde y presidente, don Melchor Roel, por su colaboración económica y su presencia en este desplazamiento a la ciudad política. Como colofón a estas actividades de propaganda, hoy contamos con la colaboración de un pregonero, hijo de Viveiro, don Javier Valdés Moreira, que sin duda alguna nos deleitará con su particular visión de nuestra Semana Santa. Hará la presentación y elogio de tan ilustre pregonero don Eduardo Lorenzo Figueiras, con quien tuvimos el honor de contar como pregonero en la Semana Santa del 2005. Les dejo pues con el señor Lorenzo Figueiras. Muchas gracias. Buenas tardes. Queridos vecinos y visitantes de Viveiro, cuando supe que en mi calidad de pregonero de hace 2 años debía ahora presentarles a ustedes a Javier Valdés Moreiras, vinieron a mi cabeza 2 preguntas. La primera, ¿quién es Javier Valdés? Y la segunda, ¿cómo es Javier Valdés? Creo que esas son quizás las preguntas que deben estar haciéndose muchos de los aquí presentes, así que convertiré precisamente ese orden de preguntas en el guión de esta presentación. Javier Valdés Moreiras nació en Bagazos, es hijo de Laura Moreiras y de Eusebio Valdés, quien había sido alcalde de Viveiro entre los años 1942 y 1950. Este último dato llamó poderosamente mi atención, tanto por la relevancia del puesto como por la circunstancia de haberlo ejercido en los tiempos inmediatamente posteriores a la Guerra Civil. Como pienso que debe ocurrir la mayoría de los aquí presentes, yo no tengo recuerdos directos de aquellos años, pero sí sé, por haberlo oído de boca de mis mayores,
que fueron años particularmente difíciles. Los enormes daños causados por la guerra habían afectado muy negativamente a la capacidad productiva del país y las consiguientes dificultades afectaban incluso a la alimentación básica de las personas. Cualquier libro de historia enseña que el abastecimiento de los frentes había reducido la cabaña ganadera nacional a la tercera parte y que los rendimientos de la agricultura habían disminuido en más de un 20%. Como consecuencia, la mayoría de los españoles vivía entonces una situación verdaderamente calamitosa y el gobierno tuvo que recurrir a implantar el racionamiento como medio de intentar asegurar la repartición de los bienes más esenciales. El sistema de racionamiento se hizo tan presente en la vida cotidiana de aquella década, la de los años 40, que desde aquella es conocida precisamente con el nombre de los años de racionamiento. Las situaciones difíciles suelen poner a prueba la auténtica valía de las personas. Aquel sistema de racionamiento fomentó la proliferación de prácticas fraudulentas como la desviación de numerosos contingentes de abasto al mercado del extraperlo, causando serios perjuicios a una parte importante de la población, precisamente la que no tenía dinero para pagar, que era la mayoría. Pero afortunadamente para los viveirenses, el alcalde Valdés se caracterizó precisamente por todo lo contrario. Su empeño fue siempre que los abastos llegasen íntegros a Ibero y que su reparto alcanzase a todos por igual, si acaso favoreciendo a los más necesitados. Además, los empeños del alcalde Valdés se extendieron a más ámbitos que el de la alimentación. También tuvo un papel muy destacado, por ejemplo, en lograr que en Viveiro se edificase el complejo de las llamadas casas baratas, que después pasó a llamarse Pénjamo y que permitió a muchas personas, otra vez a las más necesitadas, acceder a una vivienda digna. Entiendo que alguno de ustedes piense que estas loas a Eusebio Valdés, al padre de nuestro pregonero, no son más que el fruto de la costumbre de que un pregonero alabe en este acto a quien le sucede en la tarea. Sin embargo, pueden creerme cuando digo que esto no es ahora la razón principal. Yo nací en la década de los 50 y por ello escapé de refilón a los años de racionamiento, pero oí hablar mucho de ellos, así que en cuanto supe que el padre del pregonero, a quien yo tenía que presentar, había tenido en este asunto el papel destacado que correspondía a los alcaldes, se excitó mi curiosidad y emprendí una investigación al respecto. Una investigación pequeña, pero créanme que una investigación en toda regla. Naturalmente yo no voy a desvelar aquí quiénes fueron mis informantes, aunque sí voy a aprovechar para agradecérselo de todas maneras a la gente que tuvo la amabilidad de informarme sobre eso. Pero sí quiero decir que han sido lo suficientes como para poder afirmar que Valdés fue un magnífico alcalde y que dejó entre quienes le conocieron un recuerdo indeleble de valentía y honradez. Así que el recurso a recordar aquí al padre del pregonero me permite ir mucho más allá de lo que sería simplemente cubrir con diplomacia la papeleta de una presentación. Me permite también hacer algo muy grato, que es recordar con admiración a alguien que se empeñó de verdad en favorecer a mi pueblo. Bueno, ahora es el momento de cambiar de tercio y tratar de responder a la segunda pregunta. ¿Cómo es el pregonero? ¿Cómo es Javier Valdés? La costumbre es responder a esta cuestión aportando algunos datos concretos del currículum vitae del personaje a presentar. Y voy a empezar por ceñirme precisamente a esta cuestión. Javier Valdés nació en Magazos y allí creció hasta que su familia se trasladó a vivir a Madrid cuando él tenía 4 años. En Madrid estudió hasta terminar con brillantez la licenciatura superior en química y desde entonces viene ejerciendo su profesión en el ámbito de la industria del petróleo. Pero no voy a dejar pasar la ocasión de mencionar la anécdota de que su trayectoria profesional, que como ya dije antes está esencialmente ligada al mundo del petróleo, incluye también alguna leve pincelada de energía solar, que es, como quizás sepan muchos de ustedes, el ámbito de mi propia profesión. Pues bien, resulta que Javier Valdés tuvo la ocasión de participar una vez en la instalación en Canarias de una desaladora de agua alimentada por energía solar. Lo cierto es que no tengo más noticias de aquella experiencia, aparte de que fue una de las primeras con energía solar que se hicieron en España. Y esta anécdota, que puede parecer muy niña, pues a mí se me antoja que es indicativa de la capacidad de Javier Valdés para abrirse como persona y estar atento a las cosas del mundo que caen fuera del ámbito de su estricto interés profesional. Javier Valdés está casado con Elisa y es padre de 4 hijos, Irene, Fátima, Jacobo y Rodrigo, que nos acompañan hoy aquí. Y de ellos habla con mucho orgullo, como gustamos de hacer todos los padres. No cabe aquí ahora que yo empiece a hablar de las peripecias de sus hijos, pero por algunas anécdotas que he podido saber, creo que nuestro pregonero tiene motivos sobrados para sentirse muy orgulloso de sus hijos. Javier Valdés es miembro de la coral de su parroquia,
Con ella, además de cantar, me consta que se divierte muchísimo. Yo nunca he oído cantar ni a Javier Valdés ni a su coral, así que no puedo decirles a ustedes si lo hace bien o mal. Pero se me antoja que su participación en esta agrupación cultural es otro indicativo más de su capacidad para andar por la vida pendiente no solo de sus cosas, sino también y mucho de las cosas de los demás. Javier Valdés es miembro de un movimiento cristiano, que se llama Fe y Vida, desde el que se muestra particularmente atento a los problemas que padecen las personas disminuidas. También es ello un claro indicativo, quizás particularmente relevante, de la apertura de nuestro pregonero a los demás. Bueno, Javier Valdés y yo mismo somos integrantes de la parte de Viveiro que vive en otros lugares. Ambos vivimos en Madrid, pero ni en Madrid ni aquí habíamos coincidido nunca antes de ahora. Así que cuando supe que tenía que presentarlo en este pregón, me puse en contacto con él para intentar conocerlo un poco y no limitarme a hablar de oídas. Hablar de oídas siempre es una fuente de malos entendidos, por definición. Javier hizo entonces gala de una amabilidad exquisita y un día vino a verme en mi casa. Y yo conservo un gratísimo recuerdo de aquella visita. Mi primera impresión fue la de tener delante a un hombre de mirada franca y de parla clara. Ambas cosas son siempre el reflejo de un corazón generoso y de una cabeza bien asentada. La conversación que siguió sirvió para confirmar esa primera impresión y también para entender que Javier es un hombre que está contento dentro de su piel. Si tuviera que definir la impresión final que me dejó aquella conversación, diría que Javier es un hombre que responde a la vida intentando contribuir a que este mundo sea lo mejor posible, pero también aceptando, agradecido lo que la vida le trae para vivir. Como no podía ser de otra manera, Viveiro estuvo muy presente en aquella conversación y entonces pude saber que su relación con el pueblo ha ido mucho más allá, mucho más lejos de lo que hace suponer el hecho de haber pasado aquí un periodo tan corto como son solamente los primeros 4 años de su infancia. Javier creció en Madrid, pero creció en el seno de una familia que al marcharse allí había llevado a Viveiro en su corazón. Javier creció escuchando hablar diariamente de Viveiro y aquello dejó en su pueblo un pozo de profundo afecto por nuestro pueblo. Fue para mí un auténtico placer escuchar hablar de Viveiro en aquella conversación y estoy seguro de que ustedes compartirán ahora conmigo el placer de escuchar a Javier Valdés en este pregón. Muchas gracias por su atención. Señor alcalde, miembros de la Xunta de Cofradías, queridísimos paisanos de Viveiro, estimados asistentes a este acto de inauguración de la Semana Santa de 2007. Quisiera, en primer lugar, tratar de transmitiros la emoción y el gran honor que supone para mí ser el pregonero de los actos de la Semana Santa de Viveiro. Nunca hubiera imaginado el poder gozar de una ocasión como esta para poder expresar mis sentimientos de amor auténtico y profunda identificación con Viveiro y hoy, de modo muy especial, con su Semana Santa. Quiero, por tanto, agradecer a la Xunta de Cofradías esta enorme distinción y especialmente a las hermanas Díaz Girón, que durante el acto de presentación en Madrid de la Semana Santa de Viveiro me comprometieron a este hermoso proyecto. Hasta hace un momento que Eduardo Lorenzo me ha presentado de esa forma tan cariñosa y por la que le doy las gracias en mi nombre y en el de mi padre, muchos os preguntaríais quién es este señor que nos dirige hoy la palabra. A los más viejos del lugar les sonaría mi apellido, asociándolo a aquella persona que por los años 40 dedicó sus esfuerzos y entregó sus ilusiones a Viveiro. Esto es ahora poco relevante. Lo que quiero hoy contaros es más el hecho de la transmisión del amor a tus orígenes, a tu tierra, a tus tradiciones y a tu fe, por medio de las vivencias y enseñanza que vas recibiendo de aquellos que te han ayudado a configurar tu personalidad y de los que has recibido el amor a tus tradiciones. Nací en Viveiro, concretamente en la casa que tenían mis abuelos maternos en Magazos. Allí, en Santa María de Magazos, recibí el bautismo. Era todavía un cativo cuando mi familia marchó a Madrid. Allí crecí, me eduqué, pasé mi juventud y he formado una familia.
Afortunadamente, y gracias al espíritu que se respiraba en casa, permaneció vivo en mí el amor y unión a mi tierra y sus gentes. Viveiro siempre estuvo presente en la familia. Sus celebraciones, su gastronomía, todas y cada una de sus fiestas y tradiciones eran recordadas e incluso celebradas en nuestra casa de Madrid. Del Carnaval a Naseiro, pasando por San Roque. Boga, boga, mariñeiro, vamos para Viveiro, ya se ve San Roque. En un rincón del comedor de nuestra casa familiar de Madrid, donde nos reuníamos la familia casi a diario, de forma muy discreta, como os decía, en un rinconcito, recuerdo desde siempre la pequeña talla en madera de un personaje con su chaqueta a medio poner, un sombrero que me parecía extraño y que a sus pies se podía leer Ovello dos Contos. Me gusta imaginar que este personaje, al igual que esos seres fantásticos que aparecen en los cuentos, nos fue ayudando a mantener vivo el recuerdo y el amor a nuestra tierra. Ovello, que aunque yo no sabía gallego, me hablaba en gallego, me contaba historias de Galicia y sus gentes, de la crónica del Sochantre a las hermosas historias de Cela y de Torrente Ballester. Traía a mi memoria los recuerdos de los abuelos, las viejas historias de Meiras, me hacía vivir aventuras en el bosque animado, me hablaba de San Roque, de la gruta de Lourdes a la que rezaba mi querida abuela Amparo desde su balcón. Él no conoció aquellas tierras donde habían emigrado muchos de su aldea, pero sabía de sus historias, avatares, como si hubiese compartido con ellos su aventura indiana, de sus desvelos y apreturas, de sus progresos, de sus añoranzas, de cómo muchos habían formado sus familias con gentes de allí o con gentes de aquí, que como ellos habían dejado su tierra en busca de progreso. Fue el caso de mi abuelo Constantino, que formó en Cuba una familia casándose con mi abuela Amalia, que como él emigró con sus padres desde las tierras vascas, formándose así una hermosísima combinación vasco-galaica de la que procedo. Me contó Ovello dos Contos de la hermosura y crudeza del mar, de su grandiosidad y la de sus gentes entregadas al duro trabajo, de sus alegrías al volver a puerto y de la ansiedad de los que quedan en tierra esperando su regreso. Me relató los encantos del Lando, sus recovecos, la suave ascensión en lancha, la hermosura de los bosques que bañan, los enormes eucaliptus, las gentes de las aldeas interiores, cómo conservan sus costumbres y tradiciones, mis gentes de la aldea de Galdo. En definitiva, me fue enseñando cómo era mi tierra y sus gentes, cuáles eran los elementos que conformaban el ser como se es, aprendiendo a quererla y no olvidar nunca que había nacido en Viveiro. Agradezco a Ovello dos Contos y también muy especialmente a mis padres el que hiciesen permanecer en mí el espíritu de amor e identificación con mi origen vivariense. Es evidente que no es el objeto del pregón el recordar y presentaros mis recuerdos de infancia y mis sentimientos vivos de amor a mi tierra, pero sí quisiera enlazar la vivencia de las enseñanzas de nuestros antecesores con el hecho de que sigamos reuniéndonos un año más en torno a las celebraciones de la Semana Santa de Viveiro, compartiendo con toda la Iglesia Universal la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesús el Nazareno. Como decía anteriormente, muchas de las tradiciones de Viveiro eran recordadas y celebradas en nuestra familia. Quizás la Semana Santa de nuestra ciudad, al no ser una fiesta específica, quedaba eclipsada por las celebraciones generales. Fue bastante más tarde cuando volví a tomar contacto con la realidad y especificidad de nuestra Semana Santa. Sería por los primeros años 90 cuando disfruté por primera vez de forma consciente de celebraciones tan maravillosas. Acudí ya casado y con alguno de mis hijos. Tengo grabadas en mi memoria imágenes del encuentro, de la procesión, del Santo Entierro, del desenclavo. Todo aquello que era nuevo para mí lo iba asimilando y viviendo con fe y cariño, porque me sentía entre mi gente. En mi casa y heredero de una tradición secular,
que cada año se repetían en esas calles repletas de gentes en silencio. En esa plaza donde se proclamaba a los 7 mares el sufrimiento de Jesús con la cruz a cuestas, el amoroso encuentro con su madre, con el discípulo amado, con la Verónica. Herederos de una tradición secular, don Juan Donapetri, en su historia de Viveiro y su concejo, nos relata acerca de la peregrina gallega Etería, que vivió en el siglo IV, quien en el relato de su visita a los santos lugares habla de las ceremonias y cultos que presenció en los templos y calles de Jerusalén, de los cuales dice eran semejantes a los de su patria. Fue en realidad en la Edad Media cuando aquellos frailes dominicos y franciscanos impulsaron la celebración de la Semana Santa creando las cofradías. Son pues las cofradías las verdaderas impulsoras y guardianes del mantenimiento de la autenticidad y el espíritu de la Semana Santa de nuestro querido Viveiro. Quisiera hoy resaltar en este pregón previo a la celebración del Tríduo Pascual el hecho de que no fuese una casualidad que en la Edad Media aquellos primeros frailes dominicos y franciscanos llegasen a nuestra tierra, fundasen sus monasterios, ejerciesen su ministerio e iniciasen las prácticas de estos actos que hoy, siglos después, seguimos celebrando. La historia y la tradición nos recuerdan cómo llegó a nuestra querida España aquella llama que se encendió con la muerte de un hombre clavado en una cruz. La tradición nos relata 2 hitos fundamentales que todavía perduran: el Pilar de Zaragoza y Santiago de Compostela. El primero más doméstico, el segundo, por el contrario, totalmente europeo. El Señor Santiago, punto de encuentro de los pueblos europeos. Se crean caminos que confluyen en Santiago de Compostela, por los que transitan cientos de peregrinos provenientes de todos los rincones de la cristiandad. El sentido de la peregrinación en la Edad Media era de penitencia, de modo que al llegar ante la tumba del apóstol, el peregrino se sentía liberado y reconfortado, por lo que quería partir rápidamente para transmitir su experiencia de fe. ¿Cuántos peregrinos a Santiago pasarían en la Edad Media por Viveiro? Desconozco si hay datos históricos que avalen mi afirmación. Creo o quiero creer que los hubo y abundantes. Quizás aquellos frailes fuesen peregrinos que se asentaron en estas tierras para ayudar material y espiritualmente a nuevos peregrinos. Los caminos que desde Europa atravesaban de este a oeste, de sur a norte de España, fueron los caminos por los que se difundió la fe en nuestras tierras. La cultura occidental penetró y se asentó. Fueron ellos, pues, nuestros padres en la fe, de los que hemos heredado no solo la tradición de sacar a la calle nuestras imágenes coincidiendo con la Semana Santa, sino sobre todo la fe que nos impulsa a hacerlo. Como nos recordaba José Pla Zubiri, en Viveiro siempre revistieron gran pompa los cultos de la Santa y Gran Semana. Nuestros antepasados nos legaron en esto, como en todo, muchas cosas que aprender. Nuestros mayores nos trazaron el camino a seguir, y nosotros, buenos hijos de aquellos buenos vivarienses, seguimos esa senda, renovando y adaptando a los progresos humanos aquellas manifestaciones exteriores en honor al Hijo de Dios en los días más grandes del año. Es la Semana Santa de Viveiro el escenario de la cita espiritual que cada año tenemos muchos habitantes y amigos de esta noble ciudad. A ella acudimos por la tradición e impulsados por nuestra fe. Es obligado destacar el papel de las cofradías y hermandades. Gracias a ellas podemos seguir viviendo y disfrutando estas inigualables celebraciones en el marco incomparable de nuestra bellísima ciudad. A ellas corresponde recoger el legado de nuestras tradiciones y seguir manteniendo vivo el auténtico sentido de las celebraciones cuyo inicio anunciamos en este sentido acto. Proclamemos pues a los 5 continentes que lleve el viento de nuestro mar Cantábrico hasta los más recónditos puntos del universo el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, el Dios nacido de mujer que sufrió el escarnio de la muerte en una cruz solo por amor a los hombres.
las carracas, las martabelas agríen las calles apacibles de Viveiro. Vivamos con fe todos y cada uno de los actos a los que convocan desde las cofradías y hermandades. Que resuenen en nuestro interior y nos empujen a levantarnos de nuestras comodidades, de nuestra indiferencia, porque somos necesarios y el plan salvador no puede realizarse sin nuestra entrega y disponibilidad. Vivamos con fe y disfrutemos todos y cada uno de los actos de nuestra querida Semana Santa vivariense. Iniciemos nuestra andadura el Domingo de Ramos. Dejémonos cautivar por ese Cristo triunfante que entra en Jerusalén bendiciendo a las gentes que lo aclaman. Sintámonos y hagámonos como esos niños que con ramos y palmas aclaman a Jesús sentado sobre la borriquita. Unámonos a la alegría de las campanas que inundan nuestro espacio. Después, por la tarde, comenzaremos a vivir el dramatismo de la Pasión de Cristo. Sale a la calle la procesión del Ecce Homo, impresionante talla del siglo XV, llamado de los franceses, pues según nos cuenta la tradición, esta imagen libró a Viveiro de la ocupación francesa en el siglo XIX. Estas dos procesiones han sido el anuncio y anticipo de las que viviremos los días del Tríduo Pascual. Asistiremos expectantes a los actos del Vía Crucis, el de mujeres el martes, organizado por la Hermandad de la Santa Cruz, ejemplo de fervor que reúne a casi todas las mujeres de Viveiro que, portando sobre sus hombros los pasos del Cristo de la Veracruz y María al pie de la cruz, son precedidas por mujeres en oración y penitentes llevando cruces sobre sus espaldas. El miércoles santo, el Vía Crucis de los hombres, presidido por el Cristo de la Agonía, que recorre las incomparables y angostas calles de nuestro Viveiro por las que apenas puede pasar. Va mirando a tierra, a los hombres y mujeres que desde las orillas de la calle lo contemplan sorprendidos. Gran misterio de amor. Llegamos por fin al Jueves Santo. Tras aquella entrada triunfante en Jerusalén, qué poco dura la alegría. Jesús se reúne con los suyos para cenar. Van a celebrar la Pascua, pero una Pascua muy especial. Recibirán las últimas enseñanzas del Maestro centradas en el mensaje del amor, la disponibilidad y entrega a los demás e instituirá la Eucaristía. En las procesiones que saldrán a nuestras calles en este día y que con tanto esmero han preparado las cofradías, vamos a ir recorriendo todos esos pasos previos a la Pasión. En primer lugar, la Venerable Orden Tercera Franciscana nos invitará a participar y reflexionar con la procesión de la Última Cena, en la que desfilarán los pasos de la Cena de 1808, creada por el artesano de San Ciprián, José Sarmiento, la oración en el huerto, la flagelación, el Ecce Homo y la Dolorosa, que portando ese impresionante manto negro tejido en Filipinas, cierra la procesión. En la oscuridad y silencio de la noche, organizada por la Hermandad del Prendimiento, sale la procesión en la que desfilan pasos que nos invitan de nuevo a la contemplación y reflexión. El beso de Judas, el Ecce Homo, portado por la cofradía de Onosopairos da Fora, y cerrando el desfile, la Virgen Dolorosa de la parroquia de Santiago. María, una vez más, como veremos en todas las procesiones, protagonista junto con Jesús de su pasión. María corredentora, María Madre sufriente. Viernes Santo. Jesús morirá en la cruz. Su camino hasta el Calvario estará lleno de dolor. Al poco de amanecer, la Plaza Mayor se convierte en lugar de oración y reflexión. Nos situamos en el escenario de uno de los momentos más grandes que tiene nuestra Semana Santa, el encuentro. La Virgen María, la Verónica y San Juan andan apurados buscando al Maestro, que al fin aparece en la plaza lentamente, gravemente, enseñando a los hombres la suprema lección del sacrificio. Jesús, con la cruz a cuestas, sale a encontrarse con su madre y cae delante de ella, que llora. Lleva su pañuelo a su rostro para secar esas lágrimas de inmenso sufrimiento de una madre frente a su hijo, que cae hasta 3 veces doblegado por el dolor. El silencio en la plaza es total, solo roto por la voz del predicador y por las campanas de Santa María y las del convento de las Concepcionistas.
ante esta emocionante ceremonia del encuentro tan tradicional en Viveiro, parece como si el tiempo no fuera nada, como si no hubiera más mundo que el de este espacio anchuroso, como si aquí se hubieran reunido todos los hombres para no desear nada, para no hacer nada, para mirar tan solo y emocionarse ante el abrazo entre Jesús y su madre y esperar la bendición que un año más extenderá sobre todo el pueblo. La ilustre cofradía del Santo Rosario nos ayudará a contemplar y meditar durante el acto litúrgico del desenclavo en el atrio de la iglesia de Santa María. Contemplaremos a Cristo en la cruz acompañado de San Juan y la Virgen. Será el preludio de la procesión del Santo Entierro, con la hermosa imagen de la Virgen de la Soledad, acompañada por María Magdalena, que preceden a la imagen del Cristo yacente, con los 4 ángeles añadidos en los años 50, obra de José Rivas y que portan los signos de la Pasión. Estamos a punto de concluir el Viernes Santo, pero todavía nos quedan por vivir momentos de emocionante recogimiento. Saliendo de la iglesia de San Francisco y organizado por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad, en colaboración con sus filiales las Hermandades del Prendimiento, 7 Palabras y Santa Cruz, y la reciente Cofradía de la Misericordia, podremos contemplar la procesión de la Pasión. Finalmente, en la madrugada, acompañaremos la procesión de Escaladiños, impresionante manifestación de fe y respeto. María desciende por las calles envuelta en faroles, estandartes y velas. Su rostro, lleno de amargura, es iluminado con una suave luz. Vaga sola por las calles después del entierro de su hijo. Virgen dolorosa, el pueblo de Viveiro te quiere acompañar. Esas filas de innumerables personas en silencio, portando velas, te acompañarán hasta la iglesia de San Francisco para entonar el canto de la salve y suplicar que vuelvas a nosotros tus ojos de amor. Todos los actos que hemos vivido recordando la pasión de Cristo no tendrían ningún sentido sin la resurrección. Viviremos todo el sábado expectantes, deseando llegar a la vigilia pascual en la que la luz vencerá las tinieblas. Es la Semana Santa de Viveiro, ocasión de contemplación y reflexión. Contemplamos y admiramos la hermosura de las procesiones en el marco inigualable de las estrechas y empedradas calles de Viveiro. Reflexionamos al contemplar y recordar el hecho histórico de la muerte de Cristo y exultamos de gozo ante su gloriosa resurrección. Goce también la tierra inundada de luz tan brillante, dice el pregón pascual que proclama la Iglesia Universal en la vigilia del Sábado Santo. Qué alegría la de esa mujer que ha sufrido la amargura de presenciar el escarnio de su hijo al encontrarse con Jesús resucitado en las calles. El dolor y llanto del Viernes Santo se tornan en alegría y luz simbolizada en el cambio del manto de la imagen de la Virgen. Alégrate, Reina del Cielo, porque el que mereciste llevar en tu seno resucitó como lo había anunciado. Alégrate, Virgen María, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Repetiremos cada día durante el tiempo pascual en lugar del rezo del Ángelus. En la noche del Domingo de Resurrección y organizada por la Hermandad de las 7 Palabras, podremos asistir a la procesión del Vía Lucis. Jesús resucitado sale a las calles para encontrarse con su madre y sus discípulos. Hemos pregonado la Semana Santa y algunos podrán pensar que se ha hecho desde una visión quizás cargada en aspectos estrictamente religiosos, dejando un poco de lado otros más artísticos y tradicionales. Nada más lejano de la intención de este pregonero el olvidar a todas aquellas personas que viven y disfrutan de la Semana Santa de Viveiro desde una perspectiva cultural, artística, folclórica o como sencillos espectadores. A Viveiro acudimos muchas gentes con ocasión de su Semana Santa. Cada uno trae en su mochila unas expectativas distintas. Afortunadamente, la pluralidad de nuestra sociedad permite el que todos podamos compartir y disfrutar, cada uno a su manera, de actos tan magníficos y lo que unos vivimos a los ojos de la fe,
otros lo viven como tradición y cultura. Afortunadamente, el respeto mutuo hace que la convivencia se enriquezca. Incluso aquellos que participan de forma muy activa en la organización y desarrollo de las procesiones, como costaleros, penitentes, etc., y lo hacen no por un impulso o creencia religiosa, sino por la tradición o por la razón que sea, son también reconocidos y queridos en el espíritu de este pregón que me llena de emoción proclamar. El mensaje de salvación de Cristo es universal. Todos estamos llamados a ser salvados y lo vamos a ser. Cada año en multitud de momentos, y la vivencia de esta Semana Santa puede ser uno de ellos, podemos tomar ejemplo de actitudes de Jesús y aplicarlas en nuestra convivencia. El mensaje evangélico es un mensaje de amor, tolerancia y compromiso con los débiles. Se cierra así la Semana Santa. Se ha culminado el Triduo Pascual. Digo, se han cerrado las celebraciones litúrgicas, pero todavía en Viveiro queda la celebración de la Semana Santa dos Nenos, escuela de aprendizaje en la que nuestros nenos comienzan a querer y a vivir el espíritu de la Semana Santa. Es momento ya de concluir el pregón. Lo iniciaba con palabras de agradecimiento a la Xunta de Cofradías por haberme distinguido eligiéndome como pregonero. Quisiera cerrarlo también con palabras de agradecimiento y recuerdo. Agradecimiento para mis padres, tíos, abuelos, que han hecho permanecer en mí vivo y ardiente el amor a mis raíces, a mi tierra. Amor, por otra parte, difícil de no mantener al tratarse de Viveiro. Recuerdo a todas mis gentes que reposan en el Campo Santo de Viveiro, mis abuelos, mis tíos, mi primo, pero de forma muy especial a mi queridísima madre, que descansa en ese nicho que mira la inmensidad del mar, por el que en plena juventud, llena de ilusiones, retornó a la tierra de sus orígenes desde su Cuba natal. La veo feliz en el cielo, escuchando con orgullo este pregón de Semana Santa. Quiero también transmitiros el mensaje de cariño y agradecimiento de mi querido padre. Él entregó sus mejores años de juventud a la ciudad de Viveiro. Trabajó con ilusión y entrega. Como decía al principio, quizás los más viejos del lugar le recuerden al frente del ayuntamiento entre 1942 y 1950. Años difíciles en los que faltaba casi todo y había que enfrentarse a muchas dificultades. Para él fue un gran orgullo presidir el Ayuntamiento de Viveiro. Hoy quiero haceros llegar su mensaje de agradecimiento, especialmente hacia las gentes humildes y sencillas que se vieron favorecidas por su gestión, a todos los que colaboraron para conseguir que a las gentes de Viveiro les llegase lo necesario para un desarrollo digno y justo. Afortunadamente, eso ya pasó y vivimos momentos de bonanza económica. Su saludo para esta ciudad que recuerda con inmenso cariño. No quiero terminar sin hacer mención a los conocidísimos versos de Rosalía de Castro que resuenan en mi cabeza desde que era un adolescente. En aquella época en la que estaban de moda los cantautores, hasta me atreví a ponerles música. Quiero con ellos despedirme y concluir este pregón en el que he trabajado con ilusión y cariño y dejar en el aire los versos de Rosalía. Airiños, aires, airiños da miña terra, airiños, airiños, levaime a ela. Muchas gracias. Según consta en el libro de actas de nuestra Xunta de Cofradías de Semana Santa, con fecha 3 de diciembre de 2002, procedo a la imposición de la medalla de honor a nuestro pregonero, don Javier Valdés Moreras.
De acuerdo en el libro en el acta de la Xunta de Cofradías de fecha 9 de marzo pasado, 2002, procedo a la imposición de la medalla de honor de nuestra Semana Santa a nuestro alcalde, don Melchor Roel Rivas. Al terminar este acto, vamos a hacer la inauguración de la antesala del Museo de Semana Santa en una carpa que está instalada en la parte de atrás, de arriba de la iglesia de San Francisco, en la nueva calle que se abrió, en el Ácido, detrás del Ácido. Y el lunes, día 2, a las 9:30, haremos la presentación de un vídeo, de un DVD en este teatro a las 9:30 de la noche de Viveiro y su Semana Santa, a la que están todos invitados para presenciar, que creo que será un magnífico DVD que les gustará. Ahora, tras unos minutos de descanso, se cerrará el acto con la actuación de la Coral Alborada de Viveiro, a la que expresamos nuestro agradecimiento por su colaboración en este acto y otros actos de Semana Santa de Viveiro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias.
habitual, pues vamos a con nosotros cerrar este acto de pregón, agradeciendo en primer lugar a la Junta de Cofradías que nos invite siempre. Se ve que le gustamos otros años, pero nos sigue invitando. Vamos a cantar simplemente 4 canciones, obviamente religiosas, de las que cantaremos estos días en los distintos actos de la Semana Santa, donde también tenemos una participación amplia. Cantamos hoy, cantaremos el Jueves Santo la Misa de San Francisco y el viernes el pregón de las 7 palabras. Vamos a cantar, como digo, 4 piezas cortas. Vamos a empezar por una pieza que se llama Sumo Dios, de Haydn, Michael Haydn, el famoso Haydn, que nos sonará, pues es hermano de este compositor. Vamos a continuar con una palabra de Juan Sebastián Bach, la tercera, es una de las que cantamos el viernes. Después una obra que supongo que a mucha gente de la que está aquí, que cantó en algún coro hace tiempo, o que los escuchaba, le sonará. Es un Stabat Mater que se cantaba en coros hace tiempo. Recomiendo a mi madre, que lo cantaba ella. Espero que les guste, porque si no, pues la culpa la tiene ella. Y finalizaremos con una obra de Monteverdi, compositor renacentista, que se llama Ubico. Espero que les guste. Gracias.